También algo que comentamos antes es que si tienen alguna consulta pueden hacérnosla llegar en cualquier momento y ahí vamos a estar viendo para que todo quede lo más claro posible. Igual, bueno, desde ya comentarles que al final de la presentación van a estar como nuestros correos y el correo también de la Asociación de Observadores de Aves de Occidente para que nos puedan contactar sin ningún problema, o si quisieran que les pasemos como documentos relacionados al tema o demás, entonces nos puedan escribir con toda la confianza. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. No sé si damos inicio ya o nos esperamos otro poquito. Para ver si hay personas tal vez que hayan comentado algo. Saludos para Jason Morales también, que nos está acompañando la noche de hoy. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de la migración nocturna. Y yo quiero comenzar con ¿qué es la migración? Bueno, en esta etapa quiero empezar haciendo como un énfasis en aves migratorias neotropicales. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, son las aves que se reproducen en Estados Unidos y Canadá durante el verano, que esa etapa es entre mayo y septiembre. Entonces, bueno, las aves cuentan con un sistema de cambios hormonales que les permite identificar los cambios que hay en el entorno. Entonces, esos cambios hormonales van de la mano con la llegada de la primavera, la llegada del otoño, el invierno y demás. Entonces, por eso se habla que hay una migración de otoño y una migración de primavera. Pero bueno, ¿qué es esto? Las aves neotropicales viajan en la migración de otoño, o sea, antes del invierno del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, pasando por Centroamérica. Y cabe resaltar que, por ejemplo, en el hemisferio norte, cuando se acerca la temporada de invierno, en el hemisferio sur es verano. O sea, los climas son opuestos, por decirlo así. Y en los trópicos, el clima es como un poco más estable. Entonces, estas aves, al llegar a la época de invierno en el hemisferio norte, buscan refugiarse y buscar alimento también en estas zonas donde el clima es más apto durante ese periodo de invierno del hemisferio norte. Cuando se acerca mayo, en el hemisferio sur empieza la época de invierno. Entonces ellas otra vez regresan a Estados Unidos y Canadá para volver a reproducirse y continuar con el ciclo, ¿verdad? Algunas familias que viajan de noche son como los mosqueros, los zorzales, los lirios, sabaneros, reinitas, algunas aves playeras también, o acuáticas. Sin embargo, no las puse todas y es como un ejemplo de estas familias para recalcar que ellas pertenecen al orden de los paseriformes. Y una característica que aunque no son todas las aves de este orden, pero la mayoría sí presentan esta característica, es que son pequeñas, todas son pequeñas estas aves cantoras. Entonces, al ser pequeñas, una de las razones del por qué viajar de noches es que en el día existe el riesgo de deshidratación. Imagínense uno ser un ave, ¿verdad? Venir migrando por medio del desierto a mediodía y sin agua, ya, ahí quedó en el desierto, ¿verdad? Entonces, ser un ave implica riesgo de deshidratación y más si es tan pequeñita, ¿verdad? Entonces, ellas prefieren
utilizar la temperatura baja del clima para no sobrecalentarse cuando realizan ese enorme esfuerzo, porque también requieren energía para realizar ese esfuerzo. Otra razón para migrar de noche es que las condiciones climáticas son más estables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que durante el día pueden variar las condiciones atmosféricas, que los vientos sean más fuertes y más turbios, y como no son aves tan fuertes, pueden tener complicaciones a la hora del vuelo y demás. Entonces, aprovechan esas condiciones climáticas durante la noche para viajar con más tranquilidad. Y además de que hay menos depredadores aéreos como halcones, águilas, que ellos sí son como de comportamientos diurnos, por decirlo así. Ellos buscan migrar durante el día para aprovechar esas condiciones climáticas que, como ellos son más fuertes, sí les dan ventaja, ¿verdad? Y algo muy interesante es que estas aves durante esa travesía de la migración adquieren unos mecanismos de adaptación, cambios en el comportamiento y en la fisiología. Entonces yo leía que, por ejemplo, las aves cambian ese comportamiento de tomar la siesta nocturna a pasarla a siestas diurnas, pero esas siestas no requieren un tiempo mayor a 30 segundos. Cierran como los ojos, se perchan, cierran los ojos, 30 segundos y ya para ellos es suficiente, porque lo primordial para ellos es seguir buscando recursos y poder almacenar como grasa en su cuerpo para seguir con el viaje. Otro mecanismo de adaptación que adquieren las aves es que alteran en sus aves, hay una alteración en sus ámbitos alimenticios. Hay un fenómeno que se llama hiperfagia, y esto quiere decir que hay aves que se alimentan más de lo usual en un tiempo determinado. Entonces, al alimentarse más, tienen más almacenamientos de depósitos de grasas para que durante el viaje tengan una buena reserva, por decirlo así. Pero hay otros que más bien se limitan y reducen el tamaño de su intestino. Entonces, durante la travesía, tienen acumulaciones de grasa en las alas, la cola y el cuello, pero reducen el tamaño de su intestino, que al punto que ellas no necesitan detenerse para buscar alimento. Entonces llegan y empiezan su viaje de migración, adoptan este mecanismo de delimitar el tamaño de su intestino y no tiene que detenerse, por decirlo así, durante la travesía. Es importante mencionar que los depósitos de grasa se dan en las alas, en la cola y el cuello, porque son como las partes del cuerpo, por decirlo así, que más usan durante toda la migración. ¿Y por qué la cola? Bueno, la cola está relacionada con la dirección del vuelo. Las alas ayudan para que el ave pueda volar, pero la cola da la dirección del vuelo. Entonces es muy importante que la cola esté fuerte. Y algo muy interesante es que siempre nos podemos preguntar, ¿cómo saben las aves cuándo migrar? Bueno, o cómo migrar, o sea, cómo se orientan. Resulta que durante los cambios hormonales que van relacionados con los cambios del entorno, ellas adquieren mecanismos de orientación y de navegación. Y uno de ellos es el mecanismo visual. Resulta que ellas al migrar de noche tienen un campo, bueno, esta es la retina del ojo, y aquí entran los rayos de la luz de las estrellas y los campos magnéticos. Entonces, el cerebro de las aves migratorias nocturnas es un poco más desarrollado de las que no son nocturnas, porque en comparación de las que son migratorias nocturnas, ellas sí cuentan con esta parte del cerebro
que se llama clúster N. Entonces, a la hora de entrar estos rayos de luz nocturnos de las estrellas y los campos magnéticos, se activa como este nervio hasta llegar al clúster N, que activa la visión nocturna. Y se los voy a explicar un poquito mejor acá. Esta es la retina del ojo. La retina del ojo está compuesta por células magnetorreceptoras llamadas criptocromos, que son estas otras de acá, las que les estoy señalando. Estas células, al entrar en contacto con esa energía, hacen un tipo como de reacción, por decirlo así, que va a dar al cerebro. Entonces pasa por el campo visual y luego, ¿verdad? Pasa por aquí, por este nervio, hasta llegar al clúster N, que es donde activa la visión nocturna. Entonces, más o menos así es como se orientan gracias a estos criptocromos debido a los polos, ¿verdad? A los magnetos que hay en la Tierra hacia el norte o hacia el sur o del este al oeste. Y algo también muy interesante es que las aves, cuando migran de noche, sí van a veces en bandada, pero no como las bandadas que estamos acostumbrados a ver, esos grupos grandes de aves que vemos pasar, sino que estos grupos viajan como entre 200 metros cada individuo, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando hay neblina y demás, para ellos no extraviarse, entonces usan cantos para irse guiando. Y los juveniles en su primera migración es muy interesante porque ellos sí son más susceptibles a perderse, porque lo que es el sistema del olfato, el sistema del mecanismo de la visión, no saben también a dónde se dirigen con exactitud. Entonces ellos siguen a los adultos durante esta primera etapa de migración. En esta parte voy yo. Aquí vamos a hablar un poco sobre las amenazas que enfrentan las aves durante sus rutas migratorias. Entonces, antes de entrar propiamente en lo que son estos factores, que son 6, pero hay otros más que tienen menos peso, digamos, en cuanto a la mortalidad, es importante ver que esta ruta que hay de las aves neotropicales se extiende más o menos por 14.000 kilómetros desde los sitios donde anidan en Norteamérica hasta los sitios donde pasan el invierno boreal, ¿verdad? En Sudamérica. No todas las aves migran a lo largo de estos 14.000 kilómetros. Algunas se quedan en el camino, algunas ni siquiera llegan a Centroamérica, ¿verdad? Entonces, esto es importante saber porque ahorita les voy a mencionar unos datos en cuanto a estos factores y nos va a ayudar a tener un poco más de perspectiva. Entonces, otra cosa importante que les quiero mencionar es que aproximadamente 382 especies son las que migran en esta ruta y 22 de estas están amenazadas. Hay una que se cree que está extinta ya, que es el zarapito esquimal. Y a lo largo de esta ruta también, o sea, esta ruta pasa por 27 países. Entonces, eso nos da indicios de que no es suficiente tener programas muy completos en unos pocos países, sino que se necesita cooperación entre todos. Entonces, ahora sí, hablando propiamente de lleno de lo que son estos factores, las luces artificiales se sabe que tienen un efecto perjudicial en las aves prácticamente desde que se comenzaron a utilizar. Pero voy a mencionarles dos casos. Hay muchos estudios al respecto. Voy a mencionarles dos. Uno es un estudio que se hizo, es bastante reciente, en donde ahora está donde estaban las Torres Gemelas, el monumento este del 11 de septiembre, tienen unas luces de mucha potencia que proyectan verticalmente, que asemejan a las Torres Gemelas. Y en este lugar, unos investigadores vieron que las aves durante la migración presentaban 4 factores, o sea, 4 alteraciones. Reducían sus velocidades de vuelo, se congregaban, ¿verdad? Se congregaban muchísimo, incluso hasta 30 veces más de lo que
de lo que se congregarían en unas condiciones de no luz o luz no tan intensa. Y un momento que me estaba escribiendo Keila que se le apagó la computadora. Aquí tengo, se puede ver la imagen. Vamos a ver. Estamos por aquí. Entonces, observaron que durante la activación de estas luces llegaban hasta 30 veces más cantidad de aves que las que se verían en condiciones oscuras, cuando no están las luces. Y las aves daban vueltas, muchas vueltas en este lugar o sea, con una gran impotencia de salir. Entonces, el problema aquí con esto es que ellas tienen recursos limitados para migrar, muchas llegan incluso a su límite y mueren durante las migraciones, y estar dando este montón de vueltas les consume esta energía y además las hace más propensas a que puedan chocar, ¿verdad? Que es algo muy asociado con las luces artificiales. Otro factor es que, digamos, otro estudio que se hizo fue en una exhibición de arte, y en esta exhibición de arte igual proyectaban unas luces hacia el cielo, y estos investigadores, tomaron un punto de referencia a 2 millas de este lugar que tenía influencia de luces, pero no tantas, ¿verdad? No anormal, una cantidad no tan anormal como la de esta exhibición. Y vieron que en esta exhibición igual las aves se congregaban con tasas de tráfico migratorio de hasta 735.000, que son números exorbitantes realmente, porque durante las migraciones normales en esta parte de Norteamérica, normalmente las tasas son de 1.000 a 3.000 aves por kilómetro por hora. ¿Qué quiere decir por kilómetro por hora? Si las aves están volando en una dirección, podemos hacer una columna vertical de 1 kilómetro, y eso representa este número. Entonces quiere decir que por cada columna vertical de 1 kilómetro, por cada hora están migrando o están apareciendo 735.000 aves. Entonces, además, observaron que la cantidad de llamados nocturnos en vuelo, esos que nos mencionó Keila anteriormente, eran 6 veces más frecuentes aquí que en el punto de referencia que no tenía estas luces tan llamativas. Igual en el memorial de las Torres Gemelas, observaron que las aves emitían muchísimo más llamados nocturnos. Entonces, más adelante voy a hablarles un poco sobre estos llamados nocturnos. Realmente no hay una explicación real, digamos, completa de lo que significan estos llamados. Se cree que son una manera de interactuar con individuos de su misma especie y alertarlos sobre algún potencial riesgo que haya. Entonces, se ha visto que en general, cuando las aves emiten más llamados de ese tipo, hay mayor mortalidad también. Entonces, con las torres de telecomunicaciones, para continuar, sucede algo similar. Se ha visto que por las luces también las aves se alteran, pero esto sucede principalmente cuando hay mucha nubosidad. Más adelante les vamos a mostrar una imagen de por qué. O sea, cuando hay mucha nubosidad, las aves van mirando casi que a ciegas, no pueden ver bien las estrellas. Y si encuentran una torre iluminada cerca, entonces van a tender a aproximarse a esa torre porque es lo que les da este sentido de seguridad. Y lo que pasa cuando llegan a estas torres es que quedan casi que encerradas en esta atracción de la luz, dan vueltas y vueltas, emiten mucho más llamados, y al igual que en los casos anteriores, hay mucha más probabilidad de que mueran por un choque, gastan energía que no deberían estar gastando. Y pensemos en cuántas torres hay a lo largo de toda esta ruta migratoria. Son millones de torres. Igual con las eólicas. En el caso de las eólicas, hay una tendencia creciente a instalar más de estos parques eólicos, porque estamos tratando de disminuir la cantidad de combustibles fósiles, y esta es una buena manera de hacerlo. Sin embargo, se requiere bastante estudio, y no solo estudios para que den los permisos, sino que lo ideal es que esos estudios llegaran a
la población general, a muchos biólogos que no están involucrados con esas empresas, porque hay muchos datos sobre la ecología de estas aves que no se, o sea, no están en dominio público. Y en este caso, de los pocos datos que encontré, hay un estudio en Estados Unidos, en un lugar en donde encontraron, en Vermont, que encontraron que aproximadamente 11.7 aves mueren por año por cada megawatt producido. Entonces, hay que pensar igual, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuáles son los números a lo largo de toda esta ruta? ¿Cuántas aves mueren por esto? En un estudio que hicieron en México, vieron que ese estudio también se los voy a mencionar más adelante, es uno de los pocos que han hecho en Latinoamérica, vieron que muchas aves evitan esas torres, o sea, no tienen problema con estas eólicas porque en realidad vuelan a alturas mayores, que depende de la eólica que sea, el tamaño va a ser distinto. Pero en este estudio encontraron que solo el 6% vuela a alturas menores a 100 metros. O sea que solo este 6% de las aves son las que están propensas a chocar. No es tanto, o parece que no es tanto, pero si integramos toda el área de esta ruta migratoria, probablemente sí sea significativo. Con los edificios es igual, la principal causa de choques son las luces los desubican, los desorientan y chocan, ¿verdad? Igual con las ventanas sucede y hay ejemplos muy dramáticos con números elevadísimos a lo largo de la historia de esos edificios. Y uno de esos es el Monumento de Washington, este obelisco que seguramente todos han visto, que durante una sola noche se ha encontrado que mueren incluso hasta casi 600 individuos. Entonces, si pensamos en eso a lo largo de varias décadas, el efecto es muy grande y también en muchas ciudades el efecto va a ser mayor. Se sabe que aproximadamente el 70% de las aves que migran por la costa este de los Estados Unidos tienen que pasar al menos por una gran ciudad. Entonces existe un gran riesgo de que vayan también a chocar y morir. Entonces, en cuanto a la urbanización, esto que les mencioné anteriormente, pues está muy relacionado, ¿verdad? Todos estos factores en realidad están muy relacionados con esto. Pero también la urbanización tiene otro problema, que es que el cambio del uso del suelo ocasiona que algunas aves que durante un año iban a comer ahí, el año siguiente puede ser que ya no encuentren ese lugar, que ya lo construyeron en algún tipo de proyecto y ya esa ave que tenía fidelidad para llegar a ese lugar ya no va a encontrar su sitio para comer y descansar, entonces va a tener que desplazarse hacia otro lugar, exponerse a depredadores, exponerse también a otros riesgos. Entonces, son estos dos aspectos de la urbanización lo que están generando mucho problema. En cuanto a la agricultura y ganadería intensiva también es un gran problema. Está muy asociada con la deforestación, también con el uso de agroquímicos, que se sabe que tienen un efecto perjudicial. Otras razones que no las mencioné aquí porque el efecto es más pequeño son, por ejemplo, la caza, en algunos lugares todavía se sigue dando, y también la utilización de municiones de plomo, que daña principalmente a especies carroñeras. Entonces, Keila, en este caso, como nos explicó Keila antes, esta imagen es muy llamativa. Vemos que en la parte de la derecha tenemos un cielo totalmente despejado, con las estrellas perfectamente visibles, ¿verdad? Y en el otro extremo tenemos un cielo de una parte urbana totalmente opaco, ¿verdad? Entonces es fácil ver por qué las aves se desubican mucho en estas grandes ciudades, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño que tengan esas ciudades, vamos a tener una diferente contaminación lumínica. Entonces, vamos a ver por qué es importante estudiar la migración nocturna. Hay muchísimas razones. Aquí traté de resumirlo un poco, ¿verdad? Al igual que estudiar la migración diurna, estudiar la migración nocturna es súper importante para obtener datos que puedan contribuir a preservar algunas especies
Recordemos que aproximadamente el 50% de todas estas especies migratorias tienen poblaciones en declive y en Latinoamérica en general existe lo que llaman una caja negra en cuanto a conocimiento, porque hay mucha información que no se ha obtenido. Ahí está la clave de por qué estos declives. Y también, bueno, en Norteamérica, por supuesto, pero en Norteamérica hay mayor cantidad de estudios. Entonces, hace falta eh, estudiar mucho más la migración nocturna en estas regiones, Centroamérica y Sudamérica, para saber qué efecto tiene cada uno de estos factores que mencioné anteriormente, en qué cantidad para cada país, ¿verdad? No va a ser la misma en todos los países. Incluso hay países en donde se utiliza la minería, Costa Rica no, o muy poco. Entonces, aquí el efecto de la minería sería casi que mínimo, pero en otros lugares podría ser muy importante, igual la cacería. Entender esto, esta influencia y este porcentaje que tiene, que aporta la mortalidad cada país, esos 27 países, es clave para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, concretamente, en lo que aporta la migración nocturna, con la migración nocturna se puede saber las rutas migratorias con mucho detalle, por qué las aves están siguiendo esas rutas migratorias, a qué altitudes, qué días, cómo influye la topografía de los lugares. También se pueden identificar sitios de descanso y alimentación. Esto es súper importante porque se sabe que hay lugares en donde se congregan muchísimas especies, muchísimos individuos, se alimentan y después se van. Son escalas muy conocidas y hay puntos estratégicos que están bien sitiados, digamos. Entonces, conservar esos lugares es muy fácil, ¿verdad? Bueno, no es fácil en el sentido de hacerlo, pero ya se tiene entendido que va a aportar mucho a las poblaciones de estas especies. En el caso de que no se conozcan, pues fatal, ¿verdad? Porque pueden haber cualquier tipo de perturbación que pasa por alto, deforestación, poquito a poquito, que ya se sabe qué pasa. Entonces, identificar qué sitios son más importantes para qué especies va a ser muy importante y esto lo aporta la migración nocturna. También se puede saber las relaciones meteorológicas y el cambio climático, cómo afecta a las migraciones nocturnas. Y aquí hay un punto importante. Por estudios que se han hecho con radares meteorológicos, se ha visto que los picos de migración se están adelantando, o sea, están ocurriendo cada vez antes, pero no de la forma que muchos creen, que cada año sucede un poco, ¿verdad? No es tan dramático de esa forma. He visto mucho que en cada migración primaveral, cuando están llegando las aves, mucha gente cree eso, que se está adelantando. No está sucediendo de esa forma tan dramática, sino que a lo largo de estos 24 años se ha visto que se ha adelantado aproximadamente 4 días, o sea, 1,6 días por década. Es poquito, pero si continúa esta tendencia, va a llegar el momento en el que las aves podrían no coincidir con la aparición de insectos, con los periodos en los que aparecen algunos insectos, o con la floración de algunas plantas o árboles. Entonces van a llegar a sus sitios de anidación y no van a encontrar qué comer. Obviamente van a morir, un gran porcentaje va a morir. Van a tener que buscar dónde hay comida y eso también las pone en riesgo. El efecto de los factores antropogénicos, como les decía, saber exactamente eh, en qué porcentaje está afectando eso a la mortalidad de ciertas especies es clave para saber cómo mitigarlo. En, en Norteamérica, en Estados Unidos, hay estudios al respecto. Por ejemplo, en una publicación vi que mencionaban que si comparamos, digamos, dos ciudades que pueden parecer muy similares, de edificios altos, muchas luces y demás, pero hay una ciudad que puede ser más letal que la otra y puede ser que la segunda ciudad no tenga un gran efecto en la mortalidad de las aves. Esto es porque las rutas migratorias varían, ¿verdad? Entonces, en el caso de que se identifique una ciudad que se construyó por una ruta migratoria, hay que tomar medidas, comenzar a urbanizar de una manera diferente, evitar edificios con tales características, ¿verdad? Las luces, también controlarlas más y hacer todo un mapa de factor de riesgo es importantísimo para saber en qué partes es más clave
actuar o que es más preciso actuar rápido. Y esto porque la urbanización va a seguir en aumento, no es que la vamos a detener porque les decimos, ay, mira, está matando un montón de aves, ¿qué hacemos? Lo van a dejar de hacer ya, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos medidas concretas y bien fundamentadas para que esto deje de suceder o por lo menos minimizarlo. Como vimos, son muchos factores los que influyen en la mortalidad de las aves, en estos declives de las poblaciones. Entonces, entender bien lo que pasa es muy importante. Y esta última parte de los pronósticos de migración masiva, seguramente muchos los han visto. El nombre de Bearcast es por lo mismo, pronóstico de aves en esta parte de Norteamérica, en Estados Unidos. Estos datos se obtienen por radares meteorológicos. Cada punto que está ahí rojo, verde o rojo, esos que están aquí, es si está activado o inactivo. O sea, si está identificando objetivos, aves, que no siempre son aves. Más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, se pueden crear ese tipo de mapas que pronostican las migraciones, las direcciones, las cantidades, como vemos acá. Las tasas de tráfico migratorio son estas. O sea, entre más alto sea, mayor cantidad de aves están migrando por ahí. Y lo bueno de esto es que si se logra hacer de una manera muy precisa, con los algoritmos mejoren, entonces se puede evitar que muchas aves mueran o que se desorienten durante estas migraciones, durante los picos de migración, por lo menos. Que la población sea consciente de apagar las luces, entonces las aves van a poder migrar fácilmente y salir de estos sitios urbanos. Como les mencioné en esta parte, de los Estados Unidos, aproximadamente el 70% de todas las aves que migran por ahí tienen que pasar al menos por una gran ciudad. Entonces, estos datos prometen ser de mucha utilidad para disminuir un poco, reducir un poco esa carga en cuanto a las aves, a la mortalidad de las aves. Hablando un poco sobre los métodos de estudio, el método de anillamiento es posiblemente conocido por todos, es un método que tiene más de 100 años. Una de las desventajas que tiene es que tiene que alterar a las aves. El monitoreo acústico, por otro lado, no altera para nada a las aves. Ya están disponibles micrófonos especializados, no es cualquier micrófono tampoco. A precio muy cómodo. Entonces, mucha gente está comenzando a obtener datos de este tipo. Este micrófono en sí consiste en, o sea, apunta hacia arriba, va registrando todos los datos y estos datos que obtiene son los de las llamadas nocturnas en vuelo, de las aves migratorias. Estas llamadas, para la mayoría de las especies, son como una huella dactilar, o sea, son característicos para cada especie, para la mayoría de especies. Entonces, con estas grabaciones se pueden identificar especies que durante el día jamás se van a ver porque solo están de pasada. Por ejemplo, en algunas partes dentro de, o sea, en algunas partes continentales que están lejos de la costa, se han visto charranes, especies así que durante el día muy rara vez se van a ver, o casi que nunca. ¿Verdad? Entonces ayuda a tener un registro más completo de las aves que están pasando por alguna región. Y en este caso también es importante que depende de las condiciones climáticas. O sea, si está nublado o si el cielo no parece muy bonito, digamos, no está muy despejado, es cuando favorece más, se obtienen mejores datos. Por lo mismo, el llamado está hecho para comunicar peligro a los otros individuos. La observación lunar también es una técnica muy vieja, es una técnica muy útil y muy accesible para todos. Lo que se ocupa es un telescopio, binoculares con trípode, eso sí, o una cámara con trípode. Se apunta a la luna durante el periodo de luna llena, o lo ideal es que sean en la luna llena o 3 días antes o 3 días después. Hay algunos autores que sugieren que puede ser incluso 14 días, pero el problema es que ya el porcentaje visible de la luna es muy pequeño. Se puede subestimar realmente las tasas de migración. Entonces, la ventaja de esta observación lunar es que en general se puede diferenciar lo que son murciélagos por el tipo de vuelo que tienen. No es 100% seguro que se pueden eliminar todos los murciélagos, o sea, que identificar todas las aves, pero sí la mayoría comparado con otros métodos. Y una ventaja que tiene
sobre los otros métodos es que en muchas ocasiones se puede identificar el orden, el género o incluso en casos muy puntuales la especie que se está viendo, dependiendo de la altura a la que esté volando y de la velocidad. Más adelante les puedo hablar un poco sobre esto, si tienen interés, porque el año pasado estuve haciendo un pequeño estudio al respecto y la idea es compartir esos datos. Y sí, algunas especies se logran identificar, pero muy pocas. O sea, en la mayoría solo se logran ver hasta el orden. Después, la técnica esta de seilómetro. El seilómetro es un aparato creado para medir la altura de las nubes. Lo que hace es proyectar un haz de luz verticalmente. Entonces tiene la ventaja sobre el método de observación lunar que ahora se puede estudiar la migración nocturna cualquier día, no tiene que haber luna llena, ¿verdad? Puede ser incluso luna nueva que esté totalmente oscuro y funciona. Una desventaja muy importante es que ya se sabe que altera las aves, ¿verdad? Ya vimos que altera las aves, atrae insectos, entonces si esos insectos están volando muy alto, eh, van a aparecer aves y no son aves. Además, la intensidad del rayo va disminuyendo conforme aumenta con el cuadrado de la distancia, entonces existe un sesgo en la determinación de la altitud de vuelo y en general no se está utilizando tanto este método actualmente. En infrarrojo, el infrarrojo tiene la ventaja de que no emite ningún tipo de radiación, no altera a las aves, más bien recibe la radiación que emiten los cuerpos por su propio metabolismo. Prácticamente todos los objetivos que se ven se pueden identificar. Y digo objetivos porque en las otras técnicas a veces no se puede discernir entre un insecto y un murciélago. En infrarrojo es un poco más fácil, pero tampoco es 100% seguro. Las altitudes de vuelo no son muy fiables y el equipo en general es caro, entonces tampoco se utiliza tanto. La telemetría es una técnica que consiste en utilizar geolocalizadores. Esta en algún momento fue una gran barrera para utilizar esta técnica porque los geolocalizadores tienen que ser más o menos del 5% del peso del ave. Entonces, tener un geolocalizador suficientemente pequeño y liviano para que sirva en una reinita era complicado. Pero la ventaja que tienen es que se puede trazar toda la ruta migratoria de algunos individuos. Igual la desventaja es que no hay suficiente como para toda la población o un número muy grande. Y también hay que manipular a las aves. Por último, voy a referirme a los radares. Los radares hay de tres tipos. Lo que hacen es emitir una onda de longitud de onda grande, como de 2 metros. Cuando choca con un cuerpo, esa onda, puede ser lluvia, puede ser cualquier tipo de cuerpo, se refleja y ese valor de energía recibido es proporcional a la distancia en la que está. Entonces, una desventaja que tienen estos métodos es que necesita planificación, no se pueden instalar en cualquier lugar porque pueden haber puntos ciegos. O sea, si hay alguna estructura cerca, no se va, no van a transmitirse esas ondas. Entonces, acá en esta parte de la derecha tenemos los radares de seguimiento, que son los que se utilizaban para seguir el curso de los misiles durante las guerras. Acá tenemos los radares marinos y en el centro tenemos los radares meteorológicos. Entonces, en el caso de la derecha, son equipos caros, no están disponibles para cualquier persona. En cambio, este equipo, el radar marino, que se inventó para rastrear los botes, ¿verdad? Embarcaciones, es mucho más barato, también es portátil, se puede transportar en pequeñas unidades, carros o así, y puede obtener todas las características del patrón de vuelo que se ocupa saber, como la altitud, como la velocidad, la dirección y las tasas de tráfico migratorio. Por otro lado, el radar meteorológico se diseñó para medir las precipitaciones y en este caso son los que utilizan por lo menos, por ejemplo, en el caso de Bearcast, que tienen un algoritmo especial para eliminar
toda la lluvia, y entonces la reflectividad que queda está asociada con animales voladores. Entonces, digo animales voladores porque en realidad diferenciar bien entre murciélagos, insectos y aves no es tan fácil. Hay unas técnicas que utilizan para eliminar por lo menos la mayoría, dependiendo de la trayectoria que siguen o de la velocidad, pero no es 100% fijo que se eliminan todos. Acá voy a referirme a, no sé si hay alguna pregunta ahí. Keila, ¿hay alguna pregunta? Continúo. Sí, hay una pregunta de una muchacha, Karen Delgado, que dice que ha notado que muchos árboles también se han adelantado o atrasado en sus flores y frutos, que cuál será la posibilidad de que las aves detecten que eso está sucediendo y cómo está influyendo en el adelanto de días en la migración. Entonces, no sé si tal vez quiere mencionar algo, o tal vez para responderle yo también. Sí, en realidad no tengo datos al respecto. Lo que sí sé es que las luces sí están alterando el comportamiento de algunas especies. Encontré un estudio de este martín purpúreo, Prognis subis, que se está adelantando. Los individuos que están expuestos a luces nocturnas se están adelantando y llegan incluso 8 días antes a sus territorios reproductivos. Pero es probable que sí, con el calentamiento global, se van a cambiar los periodos de floración y aparición de insectos y todo es, y no en la misma medida, ¿verdad? No hay ninguna razón para pensar que va a ser en la misma medida y que las aves ya tienen conocimiento de eso y van a acostumbrarse a eso, sino que puede variar, ¿verdad? Dependiendo de las especies y el tipo de animal que sea o el tipo de planta que sea. Sí, ahí, bueno, para responder un poquito también, también me quería referir con respecto al cambio climático, que esto va a afectar mucho con las condiciones lluviosas, bueno, al menos me voy a referir acá en los trópicos, lluviosas o secas, que pueden alterar el cambio en la floración como, y los frutos. De hecho, muchos de los árboles que ahorita pretendería que estuvieran con frutos, algunos picos o demás, hemos notado que todavía tienen sus frutos verdes y nosotros hemos estado como yendo a observar y demás, porque muchas de las especies migratorias se alimentan de estos tipos de árboles. Los picos son como los higuerones, por decirlo así. Entonces, estos higuerones son el mercado de las aves, por decirlo así. Todas las aves se alimentan de ellos y muchos de estos árboles aún no han entrado en su fructificación, por decirlo así. Entonces, hace que las aves tengan una disminución en, en los recursos alimenticios. Entonces, eso quiere decir que tienen que ir migrando a otros lados para buscar alimento. Entonces puede que sí influya, ¿verdad? Pero no, tampoco estoy al tanto de eso y podría investigar y luego le comentamos qué encontramos. Sí, algo que sí se conoce es que las rutas migratorias pueden variar también por lo mismo que decía Keila de las precipitaciones. Los lugares secos van a ser más secos y los lugares lluviosos van a ser más lluviosos. Eso es lo que se pronostica. Entonces las rutas migratorias van a tener que cambiar. Realmente no hay tantos estudios al respecto que relacionen directamente estos datos, por lo menos en cuanto a migración nocturna. Los pocos que hay, ya lo mencioné, que sí se está adelantando el pico de migración, pero no son cambios, por lo menos de momento, tan abruptos. Entonces voy a referirme a algunos estudios que se han hecho en Latinoamérica. Estos son en realidad los que encontré en la región. En donde hay más es en México, sin incluir la parte de Estados Unidos y Canadá, que hay más estudios. En la península de Yucatán y en el Golfo de México, durante muchas décadas hubo una controversia porque había algunos ornitólogos que creían que las aves daban toda la vuelta al Golfo para migrar, ¿verdad? Y hay otros que decían que unos pasaban por el Golfo, o sea, sí, por el Golfo, por el mar. Entonces, uno de los primeros estudios que se hizo
que fue con observación lunar. Este tipo de técnica le permite encontrar la dirección, entonces hubo un punto de monitoreo en Tamaulipas, en el noreste de México, y otro en la península de Yucatán. Y las direcciones coincidían con que algunas especies estaban migrando por esta región, el borde del Golfo, y otras estaban migrando por el puro mar. Entonces, las dos eran correctas. En ese entonces no se propuso realmente, no se dieron datos sobre cuál era más importante que otro, ¿verdad? Pero más adelante, en los 60, utilizando la técnica de radar, se terminó de confirmar esto, de que sí habían aves que migraban por el Golfo de México. Otros estudios que se han hecho en México son estos del Istmo de Tehuantepec, que es en la parte sur de México. Estos estudios se han hecho en Oaxaca, en el Pacífico, y principalmente motivados por el interés de crear plantas eólicas en la región. Hay mucho potencial. Y entonces la intención era ver las características de vuelo. Antes les mencioné un poco al respecto, de que habían aproximadamente 6% de las aves que estaban mirando a menos de 100 metros, ¿verdad? El 95% estaba mirando a menos de 1,5 kilómetros. Y esta zona es bastante baja, son pocos metros sobre el nivel del mar. Las aves estaban migrando en general, en promedio, de entre 500 y 700 metros. Entonces no tenían mucha afectación de las eólicas. También vieron que las tasas de tráfico migratorio eran bastante bajas comparado con otras de Estados Unidos, de la costa oeste. Entonces, esto significa que algunas aves cuando ya llegan a México se han desviado, ¿verdad? Han seguido otra ruta. Este estudio que se hizo en Chile en el 2001 es sobre el Aínia albiceps, esta subespecie chilensis que se sabe que migra por los Andes, de entre Chile y Argentina. Entonces también utilizaron la técnica de moon watching, de observación lunar, y fue un poco esfuerzo, fue un solo día en la migración de otoño. Lo esperable era que las aves fueran de Chile a Argentina, las de oeste a este, y lo que vieron es que más bien estaban migrando en la dirección contraria. Las tasas de tráfico migratorio fueron bajas, también de 327, que es consistente con el hecho de que prácticamente solo esta especie estaba migrando por esa región. Y como les decía, es un estudio viejo, no sé realmente si han continuado haciendo más estudios porque ellos tenían el apoyo de unos investigadores suizos que tienen muchísima experiencia en el campo y había interés, ¿verdad? Probablemente han hecho más estudios, pero no están disponibles en internet, por lo menos no se encuentran con facilidad. Este monitoreo de migrantes nocturnos en Cartago, a cargo de Ernesto Carman, estos datos los encontré en una presentación que había hecho en la Asociación Ornitológica y ellos estaban utilizando identificación acústica, como los llamados nocturnos, y también observación lunar en la madrugada, en esa parte de Paraíso de Cartago. Un dato muy importante que mencionaban en esa ocasión es que habían aves que estaban mirando en dos direcciones, norte a sur y oeste a este. Las que venían de oeste a este, pasando por el Valle Central, la división continental por Ochomogo, y seguían hacia el Caribe, estaban migrando a altitudes menores que los que venían de norte a sur, que tenían que pasar por la cordillera volcánica central, por los volcanes estos de Cartago, que son muy altos, más de 3.000 metros. Entonces era consistente y también se ha comprobado en otras partes del mundo que las aves en general, si tienen, evitan los picos, las montañas más altas, pero si tienen que pasar, lo hacen, solo que mayor altitud. Esos datos no se han publicado tampoco. Otros que no se han publicado son estos de Drucker, Jacob Drucker, un investigador de la Universidad de Chicago, en Colombia. Esos datos los obtuvo en el 2018, en la migración otoñal. Utilizó datos de radar meteorológico en ciudades como Barranca Bermeja, San Andrés, Carimagua y otros. Y aquí expuso algunos datos interesantes. Esto fue una transmisión que hizo en Facebook. Mencionó que las aves estaban volando entre 1.000 y 2.000 metros, bastante alto, comparado con este lugar en México, ¿verdad? Que estaban volando bastante bajo, que es también consistente con el hecho de que en México estas altitudes eran menores. En Colombia en realidad es mucho más accidentado. Tienen que pasar por más montañas, ¿verdad? Entonces, en general, además de que vienen del mar,
vienen del Caribe. Entonces es consistente con este hecho. También instaló un micrófono de llamados nocturnos en el Cerro Monserrate, en Bogotá. La intención era ver qué especies estaban pasando por ahí. Como ya sabemos, las aves en general se alteran por las luces y Bogotá es una ciudad muy grande. Entonces era esperable que muchas aves vocalizaran cuando iban pasando por acá. De momento él mencionaba que han tenido muchos problemas con analizar todos los datos, son muchísimas horas y el software que está disponible está hecho para datos de Estados Unidos y Norteamérica en general. Entonces no funciona a la perfección para Colombia, donde hay otros insectos y hay otros tipos de sonidos que este software no está acostumbrado a escuchar, ¿verdad? No es capaz de identificar cada especie. Entonces tiene esa limitante. Otro dato muy interesante que mencionó es que en San Andrés, esta es la siguiente imagen, en San Andrés, vemos que San Andrés está acá, en el Caribe, poco al este de Nicaragua, y mencionaba que la mayoría de aves aquí iban migrando de oeste a este, o sea, venían más o menos en esta dirección. O sea, estaban pasando probablemente por esta parte de Centroamérica y México y estaban evitando Costa Rica y Panamá. Eso es un dato muy llamativo. El estudio no se ha publicado como tal, como un artículo, pero él proponía que posiblemente en Costa Rica y Panamá hay mucho riesgo, entonces las aves evitan pasar por estos lugares. No es una justificación, digamos, muy robusta, pero en el estudio posiblemente sí va a haber, y es un dato muy interesante que deberíamos tener presente a la hora de estudiar ese tipo de migración nocturna en Costa Rica. Entonces, para cerrar, quería dejarles unas reflexiones. Esta frase me llamó mucho la atención. Cuando intentamos elegir algo por sí solo, lo encontramos unido a todo lo demás en el universo. Me parece muy apropiado para esta ocasión porque la migración nocturna, por lo menos en Centroamérica y Latinoamérica, no ha llamado mucho la atención, a pesar de que la mayoría de aves son migratorios nocturnos, ¿verdad? Entre el 63 y el 85, otros autores dicen que el 70% de las aves son migratorios nocturnos. Entonces, la gran mayoría de aves no están mirando de día, como lo conocemos. Y tal vez asociamos la migración con estos periodos diurnos porque es lo que vemos. En la noche no los vemos normalmente. Tal vez por eso la gente nos interesa. Pero entender qué está afectando las aves, en qué proporción las está afectando, es totalmente necesario para poder establecer planes de acción y minimizar estas cargas, ¿verdad? Estos riesgos que presentan las aves. Entonces, también recordar que estas aves migratorias tienen un montón de beneficios en los ecosistemas, dispersores de semillas, controlan plagas, polinizan muchas especies vegetales. Y si estas especies desaparecen o algunos desaparecen, todos estos procesos, todos los ecosistemas, por lo menos muchos ecosistemas podrían verse afectados. Son demasiadas variables como para creer que em, conservando, basado en el conocimiento obtenido de las migraciones diurnas, es suficiente, ¿verdad? Son demasiadas variables en cuanto a los ecosistemas. Entre más sepamos, mejor podemos conservarlos. No es que ya sabemos que la vida se adapta en cualquier condición y lo va a hacer igual, pero la vida que conocemos, la vida a la que estamos adaptados nosotros también, si cambia mucho, pues también nos vamos a ir nosotros en todo en ese proceso, ¿verdad? Y lo otro que quería mencionarles es que, como ya saben que las luces afectan mucho a los migratorios nocturnos, eh, sería muy favorable si durante los periodos, estos picos migratorios, podemos, ustedes mismos que nos escuchan, y también si pueden motivar a otras personas a que apaguen las luces, por lo menos durante esos periodos, ¿verdad? Las luces innecesarias. Hay mucha gente que tiene luces de más, luces en el jardín que no están haciendo mucho solo para que se vean bonitas. Y realmente, si sumamos el efecto de un montón de familias, se está afectando realmente la orientación de estas aves. Es algo que realmente podemos eh, eliminar, ¿verdad? Podemos reducir ese riesgo y podemos
favorecer a que la migración sea más directa. Entonces, eso es un llamado de atención, digamos, en ese sentido. Y también en el caso de que quieran saber más sobre la migración nocturna por este método de observación lunar, si alguien quiere saber más, puede escribirme y yo le paso la información. Como les mencionaba anteriormente, yo hice un pequeño estudio el año pasado acá en San Ramón, que espero que se pueda publicar. Ya tengo los datos analizados y ya está un manuscrito. Y sería muy importante si este tipo de estudios se hicieran a lo largo del país. No requiere equipo adicional, como vimos, puede ser hasta con binoculares. Y sí aporta muchísima información que es importante. Entonces, si alguien quiere saber esto, me puede escribir y yo le paso la información, cómo analizar los datos, o incluso podemos tratar de hacer algún tipo de convenio, alianza o algún proyecto para monitorear durante tal periodo, digamos, durante algunos meses, lo que está pasando con estas aves migratorias nocturnas. Y también invitarlos a que lo hagan. Si tienen algún equipo óptico como es, un telescopio, binoculares, que vayan un día en la noche, que esté despejado y puedan apreciar a las aves que están migrando, ¿verdad? Y entender lo mágico que es, porque son millones de aves que están pasando en cada temporada, veces por año, y enfrentándose a todo ese montón de riesgos y pasando por encima de nosotros es algo muy bonito en realidad. No sé si Keila quiere compartir algo más. Y bueno, además de ese llamado de atención, de tratar de ser un poquito más conscientes de que cosas tan simples como apagar un bombillo que no estemos usando puede ser la salvación de un ave, ¿verdad? O la orientación para que llegue a su destino, ¿verdad? Entonces, es de generar esa conciencia y tratar de ser un poquito más empáticos con la madre tierra y con todo lo que nos rodea, porque muchas veces no tomamos en cuenta los beneficios que nos traen estas aves para la vida y que realmente son enormes, ¿verdad? Que dispersan dispersan semillas, ¿verdad? Que nos ayudan con todo, hasta con los cultivos, con, con las plagas, ¿verdad? En todo nos ayudan y que son datos que a veces desconocemos y, y tal vez no es culpa de nosotros, ¿verdad? Desconocer de estas cosas, pero cuando las adquirimos, entonces ser un poquito más empáticos y decir, bueno, sí, durante los meses de diciembre a mayo voy a apagar la luz del corredor porque realmente está gastando energía y puede afectar a algún ave que vaya a hacer su migración, ¿verdad? Y que pase por aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay otra pregunta o algo así. Agradecerle a Karen, me parece, sí, Karen Delgado, que nos hizo esa pregunta. Muchas gracias por el interés y por estar durante la charla y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Bueno, ahí les están nuestros correos y si tienen dudas o quisieran que les pasemos material con mucho gusto, no duden en contactarnos. Y buenas noches.